Gracias, señor presidente. Quisiera hacer algunas precisiones que pareciera que este Congreso ha olvidado. Los del no existimos, seguimos existiendo y vamos a seguir existiendo. Los del no ganamos el plebiscito y los del no elegimos el presidente que nos representa. Esto es un tema muy de fondo, porque aquí hablan de la obligatoriedad de los acuerdos como si el no hubiera pasado, como si la elección de Iván Duque, miembro del Centro Democrático y líder del no hubiera sucedido. Yo creo que aquí hay un tema de fondo, y oyendo las reflexiones del profesor Mocus ayer, yo le decía, uno podría estar de acuerdo en todo, excepto en que siguen sin reconocer que aquí existe un movimiento de siquiera media Colombia que le dijo no a esos acuerdos. Y no le dijo no de manera categórica para que se hundieran y se destruyeran. Nosotros tuvimos la voluntad de buscar al gobierno y de construir para Colombia un gran pacto nacional. Fue el gobierno del presidente Santos, el que descartó de tajo esa posibilidad. Nos sentó en mesas, nos oyó y simplemente después ratificó los acuerdos con el Congreso de la República de una manera irresponsable, pero sobre todo antidemocrática, dolorosa para quienes habíamos jugado en un proceso electoral tan difícil como fue la elección del no. Yo me permito recordarle, senador Velasco, que cuando se aprobó aquí las normas del plebiscito, se le dio plata solamente a la defensa del sí. Se le entregaron espacios publicitarios en todos los medios de comunicación, públicos y privados, solamente al sí. Se dijo que no se podía utilizar la palabra paz, y así lo dijo la Corte Constitucional, para evitar la manipulación de los electores, y sin embargo la pregunta era si se aceptaban los acuerdos para una paz estable y duradera, llevando a los colombianos a tener que votar en contra de la paz, lo que a todas luces era una trampa y una hábil manera de tergiversar el debate en torno a unos acuerdos que se circunscribían a un solo grupo generador de violencia que eran las FARC. Sin embargo, este partido ha insistido en la necesidad de que podamos concertar, en que podamos llegar a acuerdos nacionales. Así lo hicimos, senador Petro, como usted lo está reconociendo en el tema de la JEP de los militares. No porque no tuviéramos los votos. En ese momento, cuando se tomó el acuerdo, ya teníamos los 11 votos. Y decidimos, a pesar de tenerlos, tratar de llegar a un acuerdo con los sectores que han defendido el sí. Porque entendemos que el país tiene que construir hacia adelante una consolidación de un discurso que nos permita vivir a todos en concordia en Colombia. Sin embargo, yo veo que eso no es posible. Porque aquí los que siguen siendo defensores del sí quieren imponernos a los del no, a pesar de que ganamos con el no, a pesar de que ganamos la presidencia de la República, a pesar de que somos la fuerza congresional entre las más votadas de Colombia, nos quieren imponer los acuerdos. Y yo sí quiero invitar a una reflexión a este Congreso. Nosotros no vamos a simplemente aceptar que nos los impongan. No usaremos mecanismos distintos a la democracia y seguiremos insistiendo en la necesidad de la concertación. Pero así como dijimos no antes, decimos no ahora. Y seguiremos diciendo no. Y entonces, yo creo que llega el momento donde quienes han defendido el sí tienen que entender que aquí estamos y aquí seguimos. Y que hoy representamos a la mayoría del país. Y que entonces ustedes tienen que empezar a pensar cómo vamos a lograr las modificaciones que permitan que todos los colombianos se sientan representados en esos acuerdos. Presidente Chacón, porque de lo contrario vamos a seguir en unos debates que son absolutamente inútiles. Y yo quiero precisar algunos temas sobre la Corte Constitucional y sobre las facultades de este Congreso. Los acuerdos, los del Teatro Colón, aquellos que nos impusieron, no hacen parte de la Constitución Política de Colombia. Y no hacen parte de la Constitución Política, así a algunos les dé risa,
porque es que no podían hacer una constituyente cuando los colombianos acababan de votar no a esos acuerdos. Aquí no nos podían incorporar automáticamente 301 páginas a la Constitución como si fueran los constituyentes. Habían dicho que lo iban a hacer sobre la base de que los colombianos en el plebiscito avalaban esa trampa de modificar la Constitución con la mano izquierda. Pero los colombianos votaron no, y esa es una realidad fáctica. Y yo quiero referirme, por ejemplo, a unos artículos que salieron publicados en la Urna de Cristal, en la que le daban a conocer a la ciudadanía colombiana en qué consistía el blindaje de los acuerdos. Y mire lo que dice. Dicen cosas tan sencillas como estas. Que las FARC, ¿qué aceptaron las FARC? Lo dice grande y claro. Están de acuerdo con que el procedimiento para dar vigencia a los acuerdos y garantizar el cumplimiento debe pasar por la Constitución y los tres poderes que emanan de ella: el Ejecutivo, encargado de negociar en la mesa; el Legislativo, encargado de aprobar las reformas y las leyes; el Judicial, que controla la constitucionalidad. ¿Qué significa eso? Que las FARC reconocieron que esos acuerdos iban a venir al Congreso y que la decisión del Congreso hacía parte de las cosas que tendrían que, digamos, aceptar, porque hace parte de la democracia, como las decisiones de la Corte. Si la Corte declara inexequibles ciertas partes de los acuerdos o ciertas aprobaciones que se hagan en este Congreso, eso lo aceptaron las FARC. Y por lo tanto aceptaron también que este Congreso pueda tomar decisiones y que las decisiones sean las de la democracia del Congreso. Y eso nos lleva a leer muy claramente el artículo del blindaje jurídico, porque aquí me parece que nos están llevando a una idea de que es que nada de lo que se escribió se puede modificar. Eso no dice eso no dice el artículo del blindaje jurídico, y me permito leerlo para que todos lo recordemos. Dice: en desarrollo del derecho a la paz, los contenidos del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado el 24 de noviembre del 2016, que correspondan a normas de derecho internacional humanitario o a derechos fundamentales definidos por la Constitución política, y a aquellos conceptos que con los anteriores serán obligatoriamente parámetros de interpretación y referentes del desarrollo de validez de las normas y las leyes de implementación y desarrollo del acuerdo final. Atención, dice después: las instituciones y las autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el acuerdo final. En consecuencia, las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del acuerdo final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integridad de lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios. Eso es bastante claro. Hay que defender los principios de lo acordado, pero eso no significa que el Congreso de la República no tenga facultades de deliberar y tomar decisiones en torno a los asuntos que se presentan. Nosotros, como representantes del Centro Democrático y como la mayoría de los colombianos que rechazaron los acuerdos en el plebiscito y que elegimos al presidente Iván Duque, aquí estamos, aquí seguimos, y hemos dicho que no aceptamos muchas partes de estos acuerdos y hemos accedido a no volverlos trizas, palabra que hemos venido cumpliendo, pero eso no ha significado nunca que no hayamos pedido modificaciones sobre temas que le preocupan al segmento de la población colombiana que nosotros representamos. Esa población colombiana que entiende claramente que el dibujo de circunscripciones en territorios tradicionalmente dominados por las FARC,
donde hoy ejercen otros actores violentos presencia armada, no le conviene al país porque significa legitimar políticamente violencias que no tienen ese origen. Nosotros no vamos a permitir que ahora que le entreguen curules a las disidencias de las FARC y a las BACRIM y a los carteles que ocupan esos territorios, vengan después a exigir derechos políticos que no corresponden a la realidad ideológica que los han mantenido con las armas asesinando colombianos. Nosotros, como el Centro Democrático, estamos comprometidos con las víctimas y repetimos, categóricamente comprometidos con la representación de las víctimas, y por eso hemos propuesto que sean las víctimas las que puedan votar y que sean víctimas las que puedan salir elegidas. No consideramos que la entrega de circunscripciones a territorios que hoy están en manos de violentos pueda significar en ningún grado representación de quienes han estado sometidos al poder infame de quienes consideran que pueden asesinar colombianos y después alegar causales políticas para hacerlo. No lo aceptamos antes y no lo aceptamos para el futuro. No nos parece aceptable que haya la posibilidad de que quienes ejercen violencia en los territorios tengan representación política, porque eso significaría decirle para el futuro de los colombianos que entonces todos los procesos de aquí en adelante van a tener un tinte político porque todos han tenido representación política. La violencia en Colombia no puede seguir disfrazada de violencia política cuando en realidad se ha circunscrito a usar el manifiesto de Marx para envolver cocaína y para exportarla a los Estados Unidos. Yo quisiera también señalar lo siguiente. En las intervenciones que hemos oído, un poco se sugiere que nosotros estamos conduciendo al presidente Duque a tomar unas decisiones que él un poco no comparte o que un poco le imponemos. El presidente Duque es un hombre de carácter, de férreos principios y que siempre ha defendido todas las ideas en las que cree. Este partido se ha construido en la oposición, en la defensa de las ideas, y el presidente Duque ha sido partícipe y ha sido gestor de las luchas que hemos dado desde la oposición, que fue tan dura en el gobierno de Juan Manuel Santos, donde nos aplicaron el sistema de fast track para que ni siquiera pudiéramos presentar proposiciones, ni siquiera pudiéramos presentar nuestros argumentos en las discusiones que se daban en torno a los grandes temas del país. Tuvo que venir la Corte Constitucional, senadores, la Corte Constitucional, a decir que los congresistas, aunque el gobierno no lo quisiera, al menos teníamos el derecho de presentar nuestras opiniones sobre los asuntos que se discutían. Ese gobierno pasó y el carácter pluralista y democrático del presidente Duque permite hoy que podamos tener estos debates con miras a buscar acuerdos. Pero vuelvo y les digo, los acuerdos empiezan porque quienes han defendido el sí entiendan que los que votamos no y los que elegimos a Iván Duque tenemos serios reparos sobre esos acuerdos. Y mientras el sector que representa el sí y que defiende los acuerdos no está dispuesto a reconocer nuestra existencia, a reconocer que somos la mayoría democrática de Colombia y a establecer con nosotros un diálogo que permita llegar a acuerdos, estos acuerdos van a ser imposibles. Los venimos insistiendo y los seguiremos buscando, con la mano extendida, como desde el día que ganamos en el no y como la seguimos teniendo, aún teniendo el presidente y pudiendo utilizar, como lo utilizó el gobierno anterior, unos mecanismos para imponer las decisiones. No será así, porque no es el talante del presidente ni es el talante de nuestro partido. Pero así como estamos abiertos al diálogo, estamos también firmes en las posiciones que representamos. Invitamos a este Congreso a reconocer que este partido representa la mayoría democrática y la mayoría democrática le dijo no a los acuerdos e insistirá en necesarias modificaciones por el bien de Colombia, por el porvenir de Colombia y por la verdadera paz de Colombia. Gracias, señor presidente.